Los médicos forenses finalmente confirmaron cómo murió la pequeña Valeria Afanador, hallada tras 18 días desaparecida en Cajicá. El informe estremeció al país. Valeria murió ahogada, y dentro de su cuerpo encontraron agua, lodo y residuos de pantano que probaban que luchó hasta el último instante. Un hallazgo macabro que no solo destapa la verdad de sus últimos momentos, sino que también abre nuevas preguntas que ponen en jaque al colegio y a las autoridades. El 12 de agosto, a media mañana, la rutina del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles parecía transcurrir con normalidad. Los alumnos participaban en actividades físicas en el campo de fútbol, mientras los profesores supervisaban a lo lejos. Sin embargo, en medio de esa aparente calma ocurrió algo que cambiaría para siempre la vida de una familia y pondría en jaque a toda una institución educativa. Valeria Afanador, una niña de 10 años, alegre y conocida por su carácter inquieto, fue captada por las cámaras de seguridad del colegio acercándose a los arbustos que delimitaban el terreno de la institución. En las imágenes se observa cómo, en al menos 7 ocasiones, se aproximó a esa zona, como si algo llamara insistentemente su atención. Nadie reparó en lo extraño de su conducta. A pocos metros, un grupo de estudiantes recogía material deportivo, mientras 2 adultos se encontraban en la misma área, aparentemente sin percatarse de los movimientos de la niña. Lo inquietante es que, en cuestión de minutos, Valeria dejó de ser visible en las grabaciones. La cámara muestra su silueta adentrándose entre las plantas por última vez y, después, el vacío. Esa fue la última pista clara de su paradero. Las horas comenzaron a correr y, al no presentarse a casa después de la jornada, la alarma se encendió. Sus padres, angustiados, se dirigieron de inmediato al colegio, exigiendo explicaciones. La institución, sin embargo, aseguró no tener claridad de lo sucedido, limitándose a mostrar los videos. Esa respuesta incrementó la incertidumbre y la rabia de la familia, que no podía comprender cómo una niña podía salir del recinto escolar sin que nadie lo notara. La desaparición fue denunciada de inmediato ante las autoridades, y esa misma noche comenzaron las primeras brigadas de búsqueda. Policías, bomberos, organismos de socorro y decenas de voluntarios se sumaron a la labor. El caso, al ser de una menor, rápidamente se propagó por redes sociales y noticieros, generando una ola de solidaridad en Cajicá y en todo el país. Fotografías de Valeria fueron compartidas miles de veces en internet con la esperanza de dar con alguna pista. Los días siguientes estuvieron marcados por la angustia y la impotencia. Se revisaron quebradas, bosques, potreros y casas aledañas al colegio. Se entrevistó a vecinos y se analizaron las grabaciones de cámaras de seguridad externas, pero nada arrojaba resultados concluyentes. Cada jornada que pasaba sin noticias hacía más pesado el silencio y más profundo el dolor de la familia. Colombia entera empezaba a preguntarse, ¿cómo pudo desaparecer una niña a plena luz del día y en un espacio que, se suponía, debía ser seguro? El 29 de agosto, cuando la esperanza parecía desvanecerse, la noticia cayó como un golpe helado. Tras 18 días de búsqueda, el cuerpo sin vida de Valeria Afanador fue hallado en el Río Frío, en una zona boscosa muy cercana al Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La confirmación del hallazgo estremeció no solo a Cajicá, sino a todo el país. Colombia, que había seguido con atención cada detalle de la desaparición, recibió la noticia con tristeza e indignación. Lo más desconcertante fue que esa zona ya había sido revisada en múltiples ocasiones por los equipos de rescate. Bomberos, defensa civil y policía habían caminado a lo largo del cauce del río, utilizando incluso perros de búsqueda, sin hallar rastro alguno. Por eso, la aparición del cuerpo generó de inmediato preguntas inquietantes. ¿Cómo era posible que después de tantos días apareciera allí, en un lugar que supuestamente ya estaba descartado? ¿Había estado siempre en el río, o alguien lo habría colocado posteriormente? El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó públicamente sus dudas y no descartó que la muerte pudiera estar relacionada con un crimen. Sus declaraciones encendieron aún más la indignación de la ciudadanía y sembraron la sospecha de que había fallas graves en las labores de búsqueda, o peor aún, que alguien pudo haber interferido deliberadamente en el proceso. La comunidad de Cajicá se sumió en un duelo colectivo. Padres de familia, estudiantes y vecinos organizaron vigilias en memoria de Valeria, encendiendo velas y dejando mensajes de justicia a las puertas del colegio. Muchos no lograban comprender cómo una niña había podido desaparecer durante la jornada escolar sin que nadie se percatara, y menos aún cómo el hallazgo se daba en un sitio tan cercano al lugar de los hechos. Mientras tanto, la familia Afanador enfrentaba el dolor más profundo, la confirmación de lo que durante días habían temido, pero aún mantenían la esperanza de que no fuera cierto.
El padre de Valeria, entre lágrimas, exigió respuestas claras y denunció negligencia tanto del colegio como de las autoridades encargadas de la búsqueda. La madre, en silencio, abrazaba con fuerza una fotografía de su hija, incapaz de aceptar que la pequeña de apenas 10 años ya no regresaría a casa. El hallazgo no cerró la herida, la abrió aún más. En lugar de dar tranquilidad, sembró nuevas dudas, despertó sospechas y convirtió el caso de Valeria en un símbolo de reclamo nacional por verdad y justicia. El lunes siguiente al hallazgo, la Fiscalía General de la Nación divulgó un breve documento con los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. El país entero esperaba con ansias esas conclusiones, con la esperanza de que arrojaran luz sobre el misterio. El informe, aunque preciso, no trajo la tranquilidad que muchos anhelaban. Los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte de Valeria Afanador fue el ahogamiento. En sus pulmones y en su estómago se encontraron restos de agua y residuos de pantano, prueba irrefutable de que la niña había aspirado e ingerido líquido antes de fallecer. Aquella constatación descartaba la hipótesis de una muerte previa al contacto con el agua. Valeria estaba con vida cuando cayó, o fue llevada, al lugar donde finalmente perdió la vida. El informe también dejó claro que no había huellas de violencia física. Su cuerpo no mostraba señales de golpes, heridas ni lesiones compatibles con una agresión. Tampoco había cortes o desgarros en la ropa. Todo parecía indicar que la muerte no estuvo acompañada de una agresión directa. Sin embargo, esta conclusión, lejos de cerrar el caso, abrió un nuevo mar de dudas. Los especialistas destacaron la presencia de adiposida, una sustancia cerosa que se forma en cadáveres expuestos a ambientes húmedos o en contacto con agua estancada. Este hallazgo confirmaba que el cuerpo había estado durante varios días sumergido, rodeado de barro y material orgánico en descomposición. Los cambios cadavéricos coincidían con el tiempo transcurrido desde su desaparición, el 12 de agosto, hasta el hallazgo el 29. Pero las certezas forenses no despejaban las incógnitas más inquietantes. Si Valeria murió por ahogamiento, ¿cómo llegó hasta el río Frío? ¿Se trató de un accidente, o alguien la condujo hasta allí? ¿Pudo ser empujada sin que quedaran marcas visibles? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que durante 18 días de búsqueda en esa misma zona el cuerpo no hubiera sido encontrado? Para la Fiscalía, los resultados eran un punto de partida, no un cierre. Los peritos anunciaron que continuarían con análisis de laboratorio para descartar cualquier sustancia en el organismo de la menor, así como pruebas complementarias que permitieran afinar la línea de tiempo. Mientras tanto, la opinión pública no encontraba sosiego. La sensación general era que la autopsia explicaba el cómo, pero no el por qué ni el quién. Las dudas crecían y, con ellas, la exigencia de que se investigara no solo la responsabilidad del colegio, sino también la posibilidad de que una tercera persona hubiera intervenido en la tragedia. Para la familia Afanador Cárdenas, los resultados de la autopsia no fueron un punto final, sino apenas un inicio. Manuel Afanador, padre de Valeria, se mantuvo firme en su convicción de que su hija no pudo haber salido sola del colegio. Conocía su carácter, sus miedos y sus costumbres, y todo le hacía pensar que alguien más intervino en su desaparición. Para él, aceptar que todo había sido un simple accidente era imposible. La madre de Valeria, en medio de un dolor inconmensurable, acompañaba las diligencias judiciales con un silencio desgarrador. Su lucha no era únicamente legal, sino emocional, preservar la memoria de su hija y asegurarse de que su muerte no quedara envuelta en la indiferencia. Ambos padres coincidían en una sola cosa: había responsabilidades que no podían ser ignoradas. El abogado de la familia, Julián Quintana, tomó la vocería pública y anunció acciones legales en dos frentes. Por un lado, iniciar un proceso civil para exigir al colegio una reparación por su presunta negligencia. Por otro, impulsar una investigación penal contra la rectora y el personal docente y administrativo, a quienes acusó de incurrir en el delito de omisión. Ellos debían cuidar de Valeria, y no lo hicieron, declaró con firmeza ante los medios. Además, aseguró que la meta era lograr el cierre definitivo del colegio, al que calificó como un lugar inseguro para los niños. Paralelamente, la Fiscalía mantuvo abiertas varias líneas de investigación. Se ordenaron más análisis de laboratorio sobre las muestras tomadas durante la necropsia, en busca de posibles rastros que pudieran aportar nueva información. Cada detalle era crucial para determinar si realmente se trató de un accidente o si hubo una mano externa que llevó a Valeria al río. La presión social crecía día tras día. En redes sociales, miles de mensajes exigían justicia, y en Cajicá se organizaron plantones y marchas pacíficas con velas y pancartas. Ni una niña más se convirtió en el lema de quienes acompañaban a la familia.
El país entero se preguntaba cómo era posible que en un espacio escolar, que debía ser sinónimo de protección, ocurriera una tragedia de esa magnitud. La historia de Valeria no quedó solo en los titulares. Se convirtió en un símbolo doloroso, una advertencia sobre la fragilidad de la seguridad infantil y la necesidad de replantear la responsabilidad de las instituciones educativas. Para sus padres, la lucha apenas comenzaba. Y para Colombia, el nombre de Valeria Afanador se transformó en un recordatorio de que la justicia no puede ser postergada ni olvidada. La historia de Valeria Afanador deja muchas preguntas abiertas. ¿Realmente fue un accidente o alguien más estuvo involucrado? ¿Hubo negligencia del colegio? ¿Se hará justicia por ella y su familia? Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de este caso? ¿Crees que se esclarecerá la verdad algún día? ¿Quién debe responder por lo ocurrido? Déjame tus comentarios aquí abajo, comparte este video para que más personas conozcan la historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos.